y Buenos Aires de Ceperiego, hablando de Argentina puntualmente. Y le quiero presentar a los oradores. Los oradores, como les anticipé, Pedro Castillo es microbiólogo, es el de la empresa MT, él estudió biología, tiene un magíster en microbiología, trabaja hace 12 años en la formulación de productos biológicos para la agricultura, hace 3 años que está en AMT, y es gerente de investigación y desarrollo. Por su cuenta también, del lado de Quilimo, nos va a acompañar el ingeniero agrónomo Pablo Cortés. Él es ejecutivo de cuentas de varios de nuestros clientes, hace 2 años que ya trabaja en el equipo de Quilimo, y está especializado en cultivos intensivos en Chile. Él está radicalizado en Chile. No les quiero sacar más tiempo de la presentación. Le voy a dar la palabra al microbiólogo Pedro Castillo. Contanos, Pedro, ¿qué nos vas a traer hoy? ¿De qué se va a tratar la charla? Pedro, ¿me escuchás? Ahí sí, hola a todos. Ahora muy buenos sí. días. ¿Se escucha? Muy buen día. Sí. Bien, bueno, muchas gracias a todos por los que se han conectado, por el interés que han tenido en este tema y en esta charla. En especial, por supuesto, gracias a Quilimo, que hizo posible este evento, y por habernos dado la oportunidad de poder mostrar un poco nuestro trabajo. En general, lo que voy a hablar yo es sobre la interacción que existe entre la planta, el ambiente y su microbioma, es decir, los microorganismos benéficos o los microorganismos que interactúan entre este sistema planta-ambiente. No sé, Victoria, si, como dices tú, ¿arranco o esperamos más? Arranca en honor a la puntualidad, por favor, no hay problema. Bien. Bueno, el contexto general que hay detrás de lo que yo les voy a hablar hoy día es el desarrollo, la optimización del holobionte. Posiblemente muchas veces ustedes han oído hablar de microorganismos benéficos asociados con la agricultura, con un uso más orientado hacia el control biológico, es decir, normalmente ocupamos microorganismos en reemplazo de plaguicidas para solucionar algunos problemas que muchas veces, desde el punto de vista agroecológico o desde el punto de vista como del sistema, son, podríamos decir, la punta del iceberg. Entonces, la idea que yo les quiero presentar hoy día es cómo podemos trabajar la optimización del holobionte como una de las estrategias para poder tener cultivos más sanos, más rendidores y más duraderos también. En la agricultura convencional, nosotros tendemos a enfocar nuestros esfuerzos en el organismo, ¿cierto? Aprendimos mucha fisiología, por lo tanto sabemos que a la planta come nitrógeno, de la manera como amonio o nitrato, además la planta necesita fósforo, potasio, por lo tanto se lo empezamos a incorporar históricamente. Había microorganismos que se dedicaban a fijar nitrógeno, a solubilizar nutrientes. Esos microorganismos empezaron a quedar desplazados por estas prácticas, ya que los sistemas biológicos son sumamente ahorrativos, por lo tanto, si yo no necesito bacterias que fijen nitrógeno, van a irse desapareciendo con el tiempo. Resulta que, además, esos microorganismos que estaban ahí tenían otras funciones, no solamente nutrir a la planta. Por ejemplo, eran los encargados de competir y desplazar a los patógenos y a los enemigos, a los microorganismos deleterios. Por lo tanto, la planta empezó a quedarse sin defensas, por decirlo de una forma. Entonces, tenemos que recurrir a fungicidas, bactericidas, etcétera. Productos agrícolas que nosotros conocemos como desinfectantes. Incluso llega a ser hoy en día un sinónimo de algo que está bien, algo que está desinfectado, que está libre de microorganismos. Y así hacemos finalmente una planta que depende completamente de los aportes externos para poder sobrevivir. Adicionalmente, esos microorganismos eran los encargados de inducir el sistema de crecimiento radicular, por lo tanto la planta cada vez tiene menos raíces y el problema se empieza a acrecentar y acrecentar, de manera que tenemos muchas veces plantas y sistemas agroecológicos completamente dependientes de aportes externos y que además hoy en día, al parecer, por lo que vamos a hablar más adelante, no funcionan tan bien como pudiera ser. La otra alternativa es en tratar de optimizar el metaorganismo. Una planta tiene aproximadamente la capacidad de expresar unos 12.000, 18.000 genes. Si nosotros sumamos esos 12.000 o 18.000 genes
todos los microorganismos benéficos que podrían interactuar con la planta, ya llegamos a más de 2 millones de genes que podríamos utilizar como enzimas o como proteínas para sacarle provecho al ambiente y poder sacar nutrientes del suelo y del aire, y de esa manera tener una planta que además es capaz de defenderse del estrés abiótico y de defenderse de las enfermedades, y tener un desempeño mucho mejor y más sustentable, y además, sobre todo, lo que es más interesante, más económico. Por lo tanto, este microbioma es lo que nosotros quisiéramos poder tratar de interferir e inducir el sistema hacia la optimización de este microbioma. Y eso, una de las alternativas, que es lo que vamos a proponer hoy día, es hacerlo a través de los microorganismos benéficos o de inoculaciones de microorganismos benéficos. Bueno, existe un fenómeno también con respecto a la estrategia que salía en el arbolito del lado izquierdo, que la estrategia convencional, o mejor dicho, la situación actual en los sistemas agroecológicos. Hay algo que está pasando con las plantas. Parece ser como un tema medio epidémico la cantidad de enfermedades de la madera que han surgido. En los últimos 20 años había una explosión de enfermedades de la madera en frutilla, en nogales, en vid, en palto, en arándanos, etc. Pero además, por ejemplo, en Chile el 93% de las araucarias se enfermó con enfermedades de la madera. Y ahí no hay a quién echarle la culpa, o sea, no hay un asesor que hizo mal un programa o un producto que patinó, como dicen los agrónomos algunas veces, sino que evidentemente hay un factor ambiental que está haciendo las plantas más susceptibles a enfermedades. Lo podemos ver prácticamente en todas las plazas y parques de Chile también, árboles, plantas ya mayores que se empezaron a enfermar y que empezaron a secarse en los últimos años. Entonces hay elementos que están en el ambiente que han hecho mucho más susceptibles a las plantas de enfermarse. No es que hayan llegado nuevos patógenos, creo yo, sino que más bien las plantas se están enfermando con mayor facilidad, o los patógenos tienen alguna ventaja en este sistema hacia su función como patógeno. Y no solamente las plantas, también los anfibios. Hemos visto que cerca del 70% de los anfibios están en alerta roja de peligro de extinción por estos Batrachochitrium, que son hongos también oportunistas que han existido siempre y que hoy en día tienen una agresividad que no se había reportado antiguamente. Por lo tanto, muchos microorganismos están siendo mucho más sensibles a las enfermedades fungosas. Todos los papers, las revisiones que uno lee al respecto, hablan siempre de factores múltiples, es decir, que esto es un fenómeno multifactorial. Pero también coincidimos en que el padrino de todos los factores estresantes es el nitrógeno reactivo. Tenemos una cantidad de este recurso que hoy en día está generándonos todos estos problemas. Vemos aquí en esta publicación donde se presentan los límites de la Tierra, donde estamos muy mal. Y en el nitrógeno y en el fósforo estamos completamente sobrepasados. O sea, a lo mejor lo otro que estamos sobrepasados también es la capacidad de proteger a las especies. O sea, el índice de extinción está completamente fuera de los límites también, pero con esta situación del fósforo y del nitrógeno es algo que no lo vamos a poder remediar. O sea, esta generación y la que viene después va a tener que convivir con una atmósfera súper y con una tierra súper saturada de este elemento. Si me dicen, a mí personalmente, los 2 grados extra del calentamiento global o los 400 ppm de CO2 extra que hay hoy en día son mucho menos importantes que el stock extra que tenemos de nitrógeno reactivo en todos los ecosistemas. Hace más de 100 años, nosotros sabemos que en la atmósfera el 78% de la atmósfera es nitrógeno, pero es nitrógeno como N2, que tiene un enlace triple, sumamente estable. Entonces, para que este nitrógeno sea reactivo, nosotros desde hace más de 100 años se inventó este sistema que junto con hidrógeno en un reactor logramos hacer una molécula reactiva, que es el amonio, de donde se hace la urea, el nitrato de amonio, etcétera, etcétera, etcétera. Con este sistema, además de los quemas de combustibles fósiles, los incendios forestales que han aumentado mucho en estos últimos 30 o 40 años, tenemos un stock extra, o sea, la fijación biológica natural del nitrógeno es el 50% del nitrógeno que hoy en día está disponible, del nitrógeno reactivo. Y tenemos un stock extra de un 50%, del cual el 37,5% el responsable es la agricultura. Casi cualquiera de los parámetros que tenga que ver con el nitrógeno está cuadriplicado o más incluso. Por ejemplo, el total del nitrógeno antrópico, la producción de nitrógeno antrópico, es 8 veces más alta de lo que era en los años 20. Incluso
donde se dispara es después de los 60, los 70. Por lo tanto, justamente prácticamente todos los ecosistemas, incluso en la Antártida ya vemos también exceso de nitrógeno. Nosotros podemos ver publicaciones que describen que en una hectárea se depositan entre 40 y 50 kilos de nitrógeno como amonio, solamente como precipitaciones atmosféricas, y entre 10 y 20 kilos de nitrógeno como nitrato. O sea, ya tenemos un stock de unos 70 kilos de nitrógeno y todavía ni siquiera regamos. Si a eso le sumamos que casi todo, en Chile por lo menos, la gran mayoría de los pozos que han sido estudiados, de aguas de pozo, también tienen niveles de nitratos altísimos. O sea, ahora más encima si llueve, ahora que casi ni llueve, pero si llueve, llueve con nitrógeno también, lluvias que acarrean nitratos, nitritos, etc. Por lo tanto, el ambiente está súper saturado de nitrógeno, y eso, nitrógeno, entra por los haces vasculares de las plantas, como tiene carga, sumamente soluble, y finalmente termina siendo un sustrato que está disponible para que los patógenos y los oportunistas logren una infección. Por lo tanto, se estima que ese es uno de los principales factores. Sin embargo, existen otros también que son factores del estrés abiótico. Hablamos de que la incidencia en las enfermedades era un elemento multifactorial. En casi todos los ecosistemas de la región, por lo menos, tenemos problemas de salinidad, por la escasez de lluvias que han habido, y sobre todo también relacionado con el exceso de fertilizantes, el exceso de salinidad. Acabamos de tener el mayo más caliente de la historia, por lo menos en la región centro-norte de Chile. Estamos viviendo la peor mega sequía registrada en la historia también, y entonces así sucesivamente, no me voy a poner tan pesimista. Las plantas están sumamente estresadas, podríamos decir que tienen un estrés abiótico crónico ya. La idea de todo eso es que existen alternativas que nosotros podemos hacer para atenuar este estrés abiótico. Una de ellas es la inoculación de microorganismos benéficos, porque la interacción entre microorganismos benéficos en la rizósfera actúa como un atenuante ante todos estos elementos de factor de estrés. Ese factor atenuante es lo que nosotros vamos a describir como bioestimulación, que es un concepto complejo que no estaba muy bien definido, porque también tiene mucho que ver con las normativas de cada país, que es lo que se entiende por bioestimulación. A modo personal, yo se los voy a tratar de explicar así. Bioestimulación es la interacción que un microorganismo hace con estos tres ciclos. Primero con un ciclo simbionte donde el microorganismo interactúa directamente con la planta. Ahí hay un concepto que es la saturación de nichos, que quiere decir que los microorganismos colonizan la superficie de la planta, la parte aérea, que se llama la filósfera o la rizósfera, es decir, las raíces, y de esa manera impiden el desarrollo de microorganismos patógenos, son los que generan enfermedades, y microorganismos deleterios, que causan un daño o consumen energía del sistema, pero que no generan síntomas, por lo tanto muchas veces pasan desapercibidos. Además, los microorganismos en este ciclo simbionte son los encargados de promover el crecimiento radicular y de modular esta cascada hormonal que induce el desarrollo de mejores raíces más funcionales. Y posiblemente lo más importante es que inducen sistemas de resistencia y de tolerancia en la planta. Hacen que la planta exprese genes que estarían normalmente dormidos si es que no tuvieran esta interacción con esos microorganismos. Por lo tanto, mediante esta interacción le sacamos el mayor partido genético a la planta, permitiendo que exprese todo su potencial para poder defenderse del estrés abiótico, de la sequía, de las heladas, etc., y además de los patógenos y parásitos. Muchos de los microorganismos benéficos que se usan también son especialistas en hacer un ciclo parasítico, donde tienen un hospedero particular. Por ejemplo, tricoderma, uno de los hongos más usados, es especialista en parasitar a otros hongos. Hay hongos que son especialistas en parasitar nematodos fitopatógenos. Son muy populares los hongos entomopatógenos también, que pueden hacer un ciclo parasítico en las larvas de insectos principalmente, en algunos casos en los adultos también. Esto debido principalmente a la batería genética enzimática que disponen estos hongos para poder hacer esta interacción parasítica con estos hospederos, de manera de que son muchas veces muy populares en los programas de control biológico, ¿cierto? Además, muchos de ellos, y los que nosotros vamos a hablar en esta presentación, porque son con los que trabajamos nosotros en AMT, tienen que ser capaces de hacer un ciclo saprofítico. Quiere decir con eso que son capaces de crecer además sobre nutrientes inertes, que no necesitan de un hospedero para poder crecer. Eso tiene muchas ventajas en la interacción del microorganismo con el suelo, pero sobre todo es importante porque nos permite, con ese tipo de microorganismos,
formular insumos en la industria, es decir, escalar industrialmente a este microorganismo para poder llegar con un producto con una concentración suficiente como para que tenga un impacto en una aplicación en el campo, en el sistema del campo, donde hay muchos otros microorganismos y este crecimiento se va a diluir en una enorme microbiología con la que tenemos que hacer interactuar estos microorganismos. El que posiblemente es nuestra mejor herramienta son los famosísimos tricodermas. Este señor Gary Harman ha estudiado, hizo unos papers hace unos 20 años atrás que fueron muy inspiradores para nosotros los biólogos, creo yo, donde él demostraba que mediante tricodermas podíamos tener una enorme superficie radicular mucho más funcional que sin los tricodermas, cosa que nosotros en ensayos particulares de nuestra empresa hemos corroborado en varios casos, y además demostró esto, que en el nitrógeno nosotros tenemos, por ejemplo, en el maíz una respuesta lineal, en los cereales, digamos, una respuesta lineal con respecto al nitrógeno. Es decir, mientras yo más nitrógeno le pongo a mi cultivo, más cosecho. Sin embargo, si yo inoculo con tricoderma, la curva se levanta mucho antes, y con 80 kilos por hectárea de nitrógeno tengo casi el mismo rendimiento que si hubiera puesto 150 kilos por hectárea. Con esto no solamente ahorramos fertilizantes, sino que ganamos mucho en resistencia al estrés abiótico, resistencia a las enfermedades, y posiblemente incluso tengamos un producto terminado de mucha mejor calidad, de propiedades mucho mejores. Posiblemente tricoderma además es la mejor herramienta que hoy disponemos, y aquí es donde tenemos que hacer, porque mucha gente se preguntará qué tiene que ver todo esto con la Academia de Irrigación. Bueno, tricoderma es posiblemente la mejor herramienta microbiológica que tenemos para ayudar a las plantas a defenderse de los estrés abióticos y térmicos, o sea, perdón, hídrico en particular. Al tener una mejor superficie radicular, además de muchos mecanismos fisiológicos en los que no me voy a demorar ahora, tricoderma ayuda a las plantas a defenderse o a resistir mejor las situaciones de estrés hídrico. Los mecanismos de acción son, en general, tres, vamos a hacerlos también en forma muy resumida. Primero que nada, el tricoderma es un parásito de otros hongos, es un depredador de otros hongos. Se dice que es un hiperparásito porque parasita a un parásito. Es capaz de comerse las hifas, se inyecta en las hifas de los parásitos, las estrangula, qué sé yo, y las incluso utiliza como su propio sustrato para vivir, además de contar con toda la batería bioquímica para poder inhibir el crecimiento, inhibir la germinación de las conidias, etc. De esta manera, en la rizósfera reorganiza la rizósfera de forma funcional para que sea una rizósfera saludable. Tricoderma se nutre de exudados radiculares, es avirulento, como decía aquí el señor Gary Harman, siempre es avirulento. Por lo tanto, va a ser siempre un beneficio tener una rizósfera colonizada y sana por estos tricodermas en lugar de otros microorganismos deleterios y posiblemente patógenos también. Además, esta interacción en la rizósfera es inductora del crecimiento. Tricoderma es uno de los PGPR, de los promotores del crecimiento más utilizados y más estudiados también. Toda la parte de cómo tricoderma contribuye al desarrollo de raíces secundarias a través de esa modulación hormonal, fitohormonal que les decía, además contribuye con la captación de nutrientes, etc. Entonces, como estimulante o promotor del crecimiento también es una excelente herramienta, y posiblemente lo más importante es esto, la inducción de sistemas de resistencia. Una rizósfera inoculada con tricoderma se hace más resistente a los factores abióticos y también a las enfermedades. Por ejemplo, en este caso, tricoderma no viaja por los haces vasculares ni defiende a la planta de botritis de esa forma. Si tuviera una capacidad endofítica, es muy limitada la de los tricodermas, las primeras capas celulares solamente. Sin embargo, esa inoculación en la rizósfera hace que la planta exprese más ácido jasmónico, complejo ABA, ácido salicílico, y de esa forma aumentamos las defensas de la planta, terminamos con una planta que es diferente y que es capaz de resistir a la botritis. Durante mucho tiempo se habló de que el futuro era modificar la genética de las plantas para poder hacerlas resistentes. Aquí, como alternativa, este señor Gary Harman lo que plantea es que no es necesario modificarla genéticamente, sino que con inducir una correcta expresión de esos genes de defensa debería ser más que suficiente. Bien, el otro microorganismo que se utiliza mucho como herramienta para todo lo que hemos estado hablando son los bacillus. Bacillus tiene la particularidad de que es el único género de bacterias que genera endosporas de resistencia, que son las estructuras más resistentes de la naturaleza,
Por lo tanto es sumamente versátil para poder hacer formulados en base a este microorganismo y que tengan lo mismo un impacto en el campo debido a su alta concentración y viabilidad en el tiempo también. El género es sumamente versátil, tiene dentro de su grupo tiene de todo, microorganismos diazotróficos, que solubilizan fosfato, etc. Los mecanismos de acción también son similares, colonizan los microambientes, son muy buenos para saturar los nichos. Por ejemplo, en esta foto vemos un estoma colonizado por Bacillus. En la rizósfera están asociados a la promoción del crecimiento vegetal y también la activación del sistema de resistencia, y son muy populares porque producen lipopéptidos y bacteriocinas, por lo tanto es también una herramienta para el control biológico, se ha utilizado mucho. También, por supuesto, hay un Bacillus thuringiensis que genera un cristal de inclusión que tiene propiedades insecticidas, entonces también por sus metabolitos secundarios es muy interesante el uso de estos microorganismos. Los microorganismos que solubilizan fosfato nos van a servir mucho también en lo que estamos comentando. Aquí destacan hongos y bacterias, ya que el fósforo está disponible para las plantas en un rango muy estrecho de pH. Si el pH del suelo es un poco más alcalino, tiende a fijarse con el calcio. Y si el pH es un poco más ácido, o es más ácido, tiende a fijarse con el aluminio, con el fierro. Esta es la situación que nosotros nos encontramos en Chile en el gradiente de norte a sur, desde los suelos del desierto, que son muy alcalinos, pesados y salinos, hasta los suelos del sur, que tienen mucha materia orgánica, mucho aluminio y pH muy ácido. Entonces, para que la planta disponibilice este fósforo, tiene que modificar de alguna forma el pH de su rizósfera, o estar justo en la situación donde el fósforo es soluble. Y como vemos acá, no es solamente el fósforo el que depende del pH para su solubilidad. Casi todos los nutrientes tienen, muchos de los nutrientes tienen esa situación. Por ejemplo, el nitrógeno no. El nitrógeno es sumamente soluble en todas las condiciones de pH donde se practica la agricultura prácticamente. Pero algunos en pH ácidos van a ser más limitantes, otros en pH alcalinos van a ser más limitantes. La otra fuente de nutrientes, de fósforo y de otros nutrientes en el sistema suelo es la materia orgánica. Por ejemplo, aquí tenemos muchos grupos fosfato. El problema es que para poder acceder a estos grupos fosfato hay que romper este enlace. Y este enlace lo rompe una enzima que se llama fosfatasa, que lo producen los microorganismos. Los microorganismos y también las plantas. Las plantas producen ácidos orgánicos, sus raíces son capaces de exudar ácidos orgánicos que modifican el microambiente. Por ejemplo, este color de aquí más amarillo indica un cambio en el pH de la rizósfera de esta planta que no está inoculada con microorganismos. Por lo tanto, es una muy buena alternativa para poder obtener una mejor nutrición de los nutrientes que son dependientes del pH, es tratar de hacer todo lo posible por tener una raíz lo más saludable posible y que exude suficientes nutrientes a este sistema, exude suficientes protones para poder producir estas modificaciones en el pH y poder acceder a estos nutrientes que están ahí bajo llave en el suelo. Sin embargo, también los microorganismos son capaces de hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos colonias de bacterias que hacen halos de solubilización en el fosfato de calcio, y los campeones son los hongos. Por ejemplo, en este experimento tenemos un 20% de roca fosfórica que se compone casi en un 50% de fosfato de calcio, más un microorganismo de estos, más una fuente de carbono, y después de una semana pasamos de un pH 8 a un pH 3, y toda la roca solubilizada completamente. Entonces la idea es que mediante inoculación de microorganismos que hacen este proceso, nosotros facilitamos esto en la rizósfera. Esto se hace mucho también en forma sintética, por ejemplo, y que es muy dañina para la rizósfera y para el medio ambiente. Se hace mediante ácido fosfórico, ácido fosforoso, incluso hasta ácido sulfúrico se ha usado durante bastante, no es poco frecuente, aplicaciones de ácido sulfúrico para poder lograr soltar cationes. Obviamente es una práctica que es poco sustentable. Después esos mismos campos uno los va a ver y parece fuera de la superficie de Marte, así no hay nada de microbiología, no hay nada de materia orgánica, etc. Bueno, otro grupo de microorganismos que nos van a ser útiles, y es el último que les voy a describir ahora, son los microorganismos diazotróficos. ¿Qué es lo que hacen? Tienen una enzima que se llama nitrogenasa, que lo que permite hacer esta nitrogenasa es que el nitrógeno atmosférico, ese que yo les decía que el 78% de la atmósfera se compone de este nitrógeno, lo transforman en amonio, con una fuente de energía. Necesitamos 16 moléculas de ATP para romper este nitrógeno y transformarlo en 2 moléculas de
grupo amino que se va a transformar finalmente en proteínas. Nosotros podemos buscar estas bacterias, o qué bacterias nos van a servir más para facilitar este proceso en el suelo, a través de buscar genes específicos mediante marcadores particulares que nos van a decir esta bacteria sí es capaz de expresar esta proteína o esta bacteria no. Es importante señalar también que esta proteína funciona, este sistema funciona en deficiencias de nitrógeno. Si no hay deficiencias de nitrógeno, estas bacterias también son promotoras del crecimiento, solubilizan fosfatos, etc. Bien, ahora les voy a hablar un poco de lo que nosotros hacemos en AMT. Como describía Victoria, yo hace 3 años que entré en este proyecto. Lo primero que tuvimos que hacer, que estamos en permanente confección, es nuestra colección de microorganismos benéficos. En Chile tenemos una oferta ambiental muy interesante para esta búsqueda, porque tenemos en el extremo norte suelos con pH 8, 8,5, y en el extremo sur suelos sumamente ácidos, y también tenemos toda la gradiente de temperatura desde la cordillera, por ejemplo en el altiplano, ecosistemas agrícolas que rara vez superan los 12 grados, los 15 grados, versus en la zona central, donde tenemos lo que les comentamos, la mega sequía con situaciones térmicas inusualmente calientes. Por lo tanto, nos hemos dedicado funcionalmente a sacar de cada uno de esos ecosistemas los microorganismos que son expertos en ayudarle a las plantas a defenderse del estrés abiótico al cual son sometidos, y de esa manera nosotros tenemos nuestra colección de microorganismos benéficos específicos de AMT, donde, bueno, aquí destacan por supuesto los microorganismos benéficos, solubilizantes, bioestimulantes y biofertilizantes, donde está el grupo Trichoderma y Bacillus. También aquí podríamos incorporarlos como biocontroladores a este grupo porque se usan mucho para el control de enfermedades, donde sus mecanismos de acción muchas veces en los diferentes países están limitados por las normativas. Pero de todas maneras es imposible diferenciar el mecanismo de acción de un tricoderma si es que está siendo bioestimulante, biofertilizante o biocontrolador, porque normalmente hacen todo a la vez. Bueno, además tenemos una colección de microorganismos solubilizadores de fosfato, que son los PSM, donde destacan hongos y bacterias del género Bacillus megatherium y principalmente los penicillium, microorganismos que son fuertes exudadores de enzimas proteasas y de protones, o sea que también son capaces de modificar este microambiente de la rizósfera. Y también una colección de bacterias diazotróficas, gracias a un proyecto que desarrollamos durante 2 años buscando bacterias del género Bacillus, porque para nosotros es muy importante que sean del género Bacillus, o que generen endosporas, y que además sean capaces de fijar nitrógeno en condiciones de posible deficiencia. Bien, para que todo esto que hemos estado hablando de que los microorganismos benéficos tengan esta función, aquí se me fue una imagen porque aquí debería haber una botella, tiene que pasar del microorganismo benéfico a las plantas, tiene que de alguna forma llegar a las plantas, y eso se hace mediante un bioinsumo, donde muchas veces es el factor crítico de esta estrategia. Los bioinsumos, que se entiende como un producto agrícola, que aquí está la botellita que me faltaba, un producto agrícola que su principio activo es un microorganismo vivo, existen también tienen diferentes categorías. Así como los microorganismos pueden venir en diferentes formatos, o sea, un producto puede ser en formato líquido, en formato sólido, pero un microorganismo puede venir como células vegetativas, en el caso de las bacterias. Las células vegetativas de los hongos se llaman hifas, que son estas células largas, o estructuras reproductivas, estructuras de resistencia, como en el caso del género Bacillus las endosporas, y en el caso de los hongos las conidias, que son parte de su estructura de reproducción asexual y que tienen un aceptable grado de resistencia también. ¿Qué nos permite eso? Que nosotros podamos deshidratar y estabilizar los propágulos mediante una deshidratación controlada, y finalmente nosotros en un producto en polvo terminamos trabajando solamente con las conidias y endosporas. ¿Cuál es el problema de trabajar con células vegetativas, IFA o células vegetativas? Que normalmente esos productos van a requerir refrigeración y van a tener una limitada vida útil. Normalmente van a durar 30, 60 días, 90 días, etc. Aquí los argentinos tienen mucha experiencia porque normalmente los Rhizobium vienen en ese formato. Entonces, bueno, esa es una de las características. Y la otra de las ventajas de trabajar con un producto en polvo, aparte de que no va a requerir refrigeración y va a durar a lo mejor 1 año o más, nosotros estamos validando el 2.º año para algunos productos ya,
sin requerir refrigeración, es que además podemos formular consorcios. Quiero decir con eso que podemos mezclar más de un microorganismo en un mismo formulado. Hablamos de que los Bacillus subtilis producen metabolitos secundarios fungicidas, los lipopéptidos. Entonces difícilmente en un formulado líquido podré mezclar ambos microorganismos porque los metabolitos de uno van a inhibir el desarrollo de otro. Ahora, si ambos microorganismos vienen estabilizados, vienen inactivos con esta deshidratación, vienen solamente el potencial de, podemos mezclarlos como uno quiera en el fondo. Además, otra de las ventajas es que los productos en polvo normalmente podemos llegar a concentraciones mucho mayores que en los productos líquidos. En todo caso, en todo esto siempre hay excepciones. Bien, ¿cómo evalúo un producto biológico? Esta parte de la charla sirve mucho, creo yo, para los agricultores a que se puedan defender también un poco de toda esta avalancha de insumos que hoy en día están disponibles de diferentes partes del mundo. Entonces, la forma como yo tengo para evaluar un bioinsumo, la primera parte es determinar su título microbiológico. Esto se hace haciendo crecer los propágulos que vienen en el bioinsumo. Nosotros hacemos diluciones seriadas, o sea, por ejemplo, aquí ponemos 1 gramo en 1 litro, o 1 ml en 1 litro, y vamos diluyendo 9 ml en 1 ml, y así sucesivamente, esas diluciones que van de 10 en 10, y sembrando en placas. Porque obviamente contar los microorganismos no es suficiente, porque una cosa es que yo los pueda contar en el microscopio, y otra cosa es que estén vivos, y a mí lo que me interesa es que estén vivos. Entonces, de esa forma nosotros podemos determinar qué cantidad de inóculo vivo viene en el producto que estoy aplicando. Normalmente los bioinsumos que son funcionales, desde mi punto de vista, por lo menos los que se componen de tricodermas, bacilos, tienen que tener títulos microbiológicos superiores a 1 por 10 elevado a 7. Es raro que haya yo nunca he visto un producto que crezca sobre 1 por 10 elevado a 9, por lo tanto, estoy hablando de unidades formadoras de colonia por gramo o por ml. Por lo tanto, también un producto que etiqueta 1 por 10 elevado a 12 unidades formadoras de colonia por gramo o ml es sospechoso. Es muy difícil y delicado este tema porque tenemos que comparar los mismos tipos de microorganismos. Por ejemplo, Bacillus subtilis es como 100 veces más chico que un Bacillus megatherium, por lo tanto 1 por 10 elevado a 8 unidades formadoras de colonia por gramo de Bacillus subtilis no representa exactamente lo mismo en biomasa y en funcionalidad que si es que fueran de Bacillus megatherium. Por lo tanto, también tienen que ser las comparaciones dentro del mismo tipo de producto. Bueno, esto que suena un poco enredado, los países que están más desarrollados tienen normativas. Por ejemplo, Argentina, Uruguay, Brasil, gracias al desarrollo de la soya, tienen una normativa muy robusta, es la más desarrollada del mundo con respecto a los bioinsumos. De hecho, todos los países estamos tratando de copiar esa normativa. Obviamente está enfocada a los rhizodium y a la soya. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy en día? En Perú, en Chile, en México, Chile ni siquiera tiene normativa asociada a los bioestimulantes, solamente tenemos una normativa con respecto a los bioplaguicidas, pero no hay ninguna normativa, por lo tanto no hay ninguna entidad que vele por el control de calidad de los bioinsumos que estamos aplicando. E insisto, ese es el factor clave. Muchos agricultores me dicen, sí, apliqué un tricoderma y no vi mucho efecto. Bueno, pero tricoderma que me llegó, sabe de dónde, no se sabe si hizo la cadena de frío, no se determinó esto. Este estudio en cualquier universidad, centro de investigación, etcétera, debería costar unos $20 por muestra. O sea, a la hora de yo tomar la decisión para mi campo entre el bioinsumo A o el bioinsumo B, que ambos suenan muy parecidos o en su etiqueta son muy similares, con este tipo de análisis salimos completamente de dudas. Esto es un certificado de análisis, así se debería ver. Uno solicita un recuento de bacterias, si es que el bioinsumo reivindica bacterias, o un recuento de hongos totales, y los resultados son en unidades formadoras de colonia por gramo. Por ejemplo, aquí nosotros le borramos los nombres de los productos, pero estos son los certificados de análisis que nosotros utilizamos en la empresa para certificar la calidad de nuestros bioinsumos. Esto me imagino que cuando alguien compra un inductor de crecimiento, una hormona, o un fertilizante cualquiera, esto es lo primero que uno le exige al fabricante, ¿cierto? Bueno. Con los biológicos pasa exactamente igual, yo les digo a todos los asesores, agricultores, siempre exijan el certificado de análisis porque es lo primero, o sea, la base para que esto funcione. Bueno, les voy a mostrar finalmente, porque me quedan todavía algunos minutitos, alguna experiencia en plantas. Normalmente cuando nosotros intentamos construir un microbioma nos va muy bien cuando lo hacemos en un lugar donde no existe un microbioma, por ejemplo en estos proyectos de hacer agricultura en medio del desierto, ¿cierto?
Ahí todas las aplicaciones con microorganismos benéficos son siempre muy bien recibidas y tienen un impacto visual muy bueno. Ahora, es muy importante que nosotros podamos ratificar de que ese efecto se debe a la inoculación con microorganismos benéficos y que los tricodermas son los que están haciendo este efecto. Entonces eso lo hacemos nosotros buscando después de la aplicación, 60 días después o más, que en la rizósfera encontremos más tricodermas que en los controles. Hay muchos insumos en base a productos sintéticos químicos, como auxinas, como nitrato de amonio, qué sé yo, que vienen disfrazados con una bacteria o con un hongo, en el fondo para entrar por vías normativas a los mercados, pero que en realidad el efecto que estamos observando no se refiere a esta interacción, que es justamente lo que nos interesa, porque el objetivo final de esto es tener plantas más robustas y depender menos de la fertilización sintética y que las plantas se enfermen menos y tener más producción. Entonces, una estrategia que sea en base a hormonas sintéticas o a golpes de nitrógeno sintéticos también es una estrategia que nos parece poco sustentable. Bueno, aquí por ejemplo es una experiencia con patrones de col de cerezo, patrón col de cerezo, donde por micropropagación se tiene que hacer enraizar una sección del tejido. Obviamente, en este sentido aquí lo que importa es que lo que estamos aplicando induzca la expresión de genes que le cuestan a la planta expresar. Sin eso tenemos mucho éxito. También es importante demostrar que estos productos o estas tecnologías funcionan en todos los casos. Entonces, claro, cuando estamos muy mal, es muy bien recibido, pero también hay que demostrarlo. Por ejemplo, aquí nosotros hicimos un pan perfecto de turba, con fibra de coco, con toda la fertilización, y también obtenemos resultados diferentes, significativamente diferentes con los controles, demostrando que el efecto se produce en la planta en sí, o sea que no necesariamente estos productos van a corregir problemas o corregir errores. Aquí otra experiencia que tenemos, esto aquí lo hicimos en patrones de limón, donde obviamente elegimos poblaciones al azar de plantas muy homogéneas y que fueron inoculadas con los productos. Aquí probamos un consorcio de 10 microorganismos benéficos. Entre estos dos productos los que nosotros trabajamos tenemos 10 microorganismos. O sea, se inocularon 3 tricodermas, 2 bacillus, todos sobre 10 elevado a 8, algunos sobre 10 elevado a 9, y 5 microorganismos solubilizadores de fosfato y otros nutrientes, 3 penicillium y 2 bacillus. Además se utilizó un suelo agrícola no muy amigable, o sea, el suelo agrícola real, pesado, duro, etc. Y se usó el programa de fertilización convencional. Entonces después de los 32 días las plantas control no inoculadas ya empezaron a tener algunos problemas asociados a la fertilización, que también lo presentaron las plantas inoculadas, pero respondieron en forma mucho más vigorosa a este daño por sales, a esta alta conductividad eléctrica que presentó el agua con la que fue tratada las plantas los primeros 30 días. Las plantas no eran más grandes, pero sí tenían claramente una fotosíntesis mucho más activa y se veían mucho más saludables. Después, a los 62 días, eran otras plantas completamente. Nosotros desarmamos la mitad de las plantas, porque este ensayo todavía vamos a hacerlo durar hasta el injerto, y las plantas, tenían una estructura radicular mucho más desarrollada, las raíces eran más gruesas, más funcionales, tenían mayor cantidad de pelos radiculares, y los indicadores de crecimiento, bueno, en el diámetro del tallo teníamos diferencias sutiles, pero diferencias significativas, pero en el peso de la planta, son plantas que pesaban, las plantas tratadas, el doble, y las plantas y el peso de la raíz más del doble, lo que nos indica que tenemos un muy buen transporte del agua también, porque pues, eso es peso fresco, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con la solubilización del potasio, el transporte del agua, funcionó muy bien. Bueno, para ir terminando y haciendo un resumen de todo lo que dije, les voy a mostrar un ejemplo de un programa de manejo. Esta es la forma con la que nosotros trabajamos en Chile con los diferentes productos. Bien, primero que nada, en el momento de la plantación, esto imaginémonos que es un programa para uva o arándano. Puse este ejemplo porque así podemos revisar todo lo que hablamos. Pero también es aplicable para, sacando algunas aplicaciones o modificando un poco, también para cualquier otro cultivo, cítricos, palto, etc. Nos preocupan en particular dos cosas: los cultivos que van a tener poca disponibilidad hídrica en esta temporada, porque esta estrategia va a ayudar a la planta a defenderse mucho mejor del estrés hídrico.
Y segundo, y que está relacionado con eso, muchos campos nosotros presentamos nuestra paleta de oportunidades y nos comentan que el asesor les indica que efectivamente tiene que trabajar con un 40% del nitrógeno con el que está trabajando habitualmente, porque no vamos a tener el agua suficiente para poder hacer los lavados de raíces que nos van a ayudar a desintoxicar la planta de las sales y todo eso. Por lo tanto, ante esa estrategia de con esas condiciones limitantes, todas estas aplicaciones que podrían ser oportunidades nos van a ayudar a defender a la planta del estrés hídrico y del estrés ambiental, y de esa forma ayudar a la planta a que se enferme menos también, a hacerse menos susceptible a las enfermedades. Entonces, en la plantación de un nuevo proyecto, recomendamos la aplicación de Bacillus, principalmente porque si la planta no tiene exudados radiculares, no está haciendo una fotosíntesis activa, los tricodermas no se van a desarrollar muy bien en la rhizósfera. En cambio, los Bacillus pueden colonizar tempranamente las heridas, las microheridas de la plantación en sí, y de esa forma comenzar a inducir sistemas de resistencia y contribuir al vigor en el arranque del cultivo. En esta etapa también muchas veces se desinfectan las raíces con un fungicida. Los bacilos son insensibles a los fungicidas, entonces la idea es que también junto con el desinfectante, inocular con un microorganismo benéfico que sea insensible a ese desinfectante. Después, antes de la poda, con eventos como la caída de hoja y la poda, y también eventos climáticos, en Chile a veces graniza, en otros lugares también hay fuertes tormentas de viento, todo eso genera heridas en la superficie del cultivo, que muchas veces son la puerta de entrada para los temidos hongos de la madera. De esa manera, nosotros lo que proponemos es que para prevenir la entrada de los hongos de la madera y de las enfermedades, podamos saturar el nicho de la planta colonizándolo mediante microorganismos benéficos específicos. Obviamente en las regiones donde tenemos una marcada estacionalidad van a tener que ser microorganismos capaces de crecer en frío, por lo tanto no me va a servir cualquier combinación de tricodermas y bacillus para esta función, sino que unos en los que se adapte bien el nicho térmico del frío. Tricoderma atroviridae es el principal tricoderma de los que se usa para aplicaciones foliares. De las 200 cepas de especies de tricoderma, o más de 200, ya no sé cuántas habrán hoy en día, la gran mayoría son hongos del suelo, pero Tricoderma atroviridae es el que normalmente encontramos en esta interzona o colonizando las gramíneas, qué sé yo. Funciona mucho mejor, también es uno de los más importantes depredadores de otros hongos. Y nosotros lo hemos visto colonizando heridas de cortes de poda después de 8 meses de haber sido aplicado el microorganismo. Tomando en cuenta que normalmente los cortes de poda se pintan con una pasta de poda que tiene un fungicida. Ese fungicida no va a estar activo por más de 30 días, a lo mejor dependiendo del fungicida. La susceptibilidad de los cortes o de las heridas para ser infectadas se estima entre 2 a 4 meses, por lo tanto no hay un tratamiento convencional que efectivamente nos proporcione la cobertura que necesitamos. Obviamente esto no quiere decir que los tricodermas y los bacilos sean la cura para las enfermedades de la madera, porque nos atacan las causas. Las causas van por la poca capacidad que tiene la planta de expresar sistemas de defensa y por la cantidad de ventajas que tiene el hongo asociado con los programas de fertilización o del estrés ambiental al que está sometido el cultivo. Bueno, después, desde la brotación hasta la cosecha en la uva se usa un cóctel de antibióticos impresionante, con más de 20 aplicaciones. Hay veces que en flor hacen 4 aplicaciones. Y siempre son fungicida. Con lo que hacemos con los fungicidas es eliminar a la gran mayoría de los enemigos naturales de la plaga que estamos tratando de combatir también. Posiblemente el menos sensible de todos los hongos del sistema al fungicida que estamos aplicando es la propia botritis o el oidio. Por lo tanto, la estrategia de aplicar su cóctel de fungicidas preferido acompañado con bacillus, que insisto, no se van a ver afectados por la gran mayoría de los fungicidas comerciales, va a proporcionar la protección a la reinfección de todas estas actividades desinfectantes que vamos a hacer. De esta manera, lo que pretendemos es acompañar los programas convencionales de fungicida con estos microorganismos. En el inicio de crecimiento radicular de primavera vamos a tener un flash de crecimiento radicular que conviene colonizar con tricodermas y bacillus. Esta es la aplicación en la que vamos a apostar por la inducción de sistemas de resistencia, aparte de contribuir a la nutrición vegetal, pero que la planta exprese todo su potencial genético para defenderse del estrés y para tener una buena campaña. También es interesante al inicio del crecimiento vegetativo, donde la planta está ocupando sus reservas de nitrógeno, proporcionar también un pool de bacterias que sean capaces de fijar nitrógeno si es que en el sistema comenzara a escasear.
pensando ya en la temporada que viene después, la parte del fruto, del llenado de frutos y todo eso. Continuando con nuestra campaña de saturación de nichos, desde plena flor en adelante, los tricoderma y bacilos también son una excelente alternativa para saltarse vueltas de fungicida, para economizar el programa fitosanitario, y también para obtener obviamente un resultado, un producto final que tenga mejores oportunidades en diferentes mercados, etcétera, porque cada vez hay menos moléculas, hay más presión porque acortemos ese tema. Además, que yo siempre les digo a los agricultores, su programa de fungicida cada 5 días le está haciendo un gran favor al chanchito blanco, por ejemplo, porque obviamente si que tenemos fungicida, todos los posibles enemigos naturales de insectos, de nematos, etcétera, tampoco los vamos a tener. Bien, en fruto cuajado es cuando la planta está haciendo el mayor trabajo radicular y está exudando más fotosintato a través de su rizósfera. Por lo tanto, esta posiblemente es la mejor oportunidad en todo el año, en todo el ciclo, para inocular la raíz con tricoderma y bacilo. El objetivo aquí es biofertilizar, en este caso, fruto cuajado, o sea, contribuir a la demanda de nutrientes del cultivo, aumentar en calibre, en kilos. Aquí también es sumamente útil que no escaseen o que no tengamos problemas de silicio, calcio, magnesio, por supuesto fósforo y potasio, es decir, todos los nutrientes que van a ser dependientes del pH o que van a depender de los microorganismos para su movilidad. Después hay un momento clave que antes del cierre de racimo, lo que yo les decía, en el caso de las especies de uva, que los racimos se aprietan, y desde ahí en adelante continuamos siempre aplicando fungicida en la agricultura convencional. También una excelente alternativa para bajar las dosis de fungicida, y aquí también empieza a haber otro problema muchas veces, que son los pájaros. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias con esta estrategia, ya que las picadas de pájaros se colonizan por tricoderma o por bacilo, y no se forman nidos de botrytis, no se forman, qué sé yo, escobajos que están muy deteriorados, que van a permitir finalmente, no van a permitir finalmente que la fruta tenga un buen viaje. O sea, con estas aplicaciones también nos estamos preocupando de la post cosecha del cultivo. Y si todo salió bien, si sacamos todos los miles de cajas que teníamos ambiciones de sacar, en la post cosecha temprano, la planta se merece, porque tiene otro pic de crecimiento radicular, un bálsamo, una ventaja para que comience su próxima temporada con todo lo que necesita, con todas sus reservas. Por eso es que también recomendamos en este momento, que es cuando la planta junta nitrógeno para el receso invernal y para la siguiente brotación, volver a inocular bacterias que fijan nitrógeno. Ya han pasado a lo mejor 6 meses o más desde la última vez que inoculamos, y de esa manera ponemos a la planta en su receso, pensando ya en tener una buena microbiología y todas las reservas para la siguiente temporada. Bien, eso era todo lo que yo les tenía que decir. Ahora le doy el pase a mi colega. Victoria, ¿estás ahí? Así es, estuvo muy, muy interesante la presentación, la verdad que los ejemplos muy claros y Muchas gracias. bastantes aplicativos. Seguro la gente se está llevando mucho material para trabajar y para después hacerte consultas. No quiero cortar la charla ahora, hay muchísimas preguntas, las voy a dejar para cuando termine de presentar nuestro colega Pablo Cortés. Pablo va a hablar complementariamente a lo que vos presentaste desde el punto de vista del riego. Pablo, ¿quieres comenzar? Ya, perfecto. ¿Cómo se escucha, Victoria? Perfectamente. Ya. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación, y Vicky también. Bueno, como bien decía Victoria y Pedro, lo que vamos a hablar ahora es desde el punto de vista del riego, cómo se debe monitorear, cuáles son las alternativas que tenemos para el control de riego en la agricultura. Pedro mencionó claramente que hoy en día estamos en un proceso de escasez hídrico, principalmente en Chile. Ya hace bastantes años que viene el proceso de la sequía, entonces por lo mismo se tienen que tener herramientas muy claras al momento de tomar decisiones de riego, y es lo que les vamos a presentar ahora adelante. Si puedes avanzar, por favor, Pedro. Perdón, la verdad que soy el anfitrión. Sí. Ok, entonces, como le estaba diciendo recién, nosotros tenemos distintas alternativas hoy en día en el mercado para tomar decisiones de riego. Las decisiones de riego nunca han sido fáciles, y por lo mismo uno tiene que tratar de integrar
la mayor información que tiene a su disponibilidad para tomar determinaciones de tiempo y frecuencia de riego. Normalmente son las preguntas que todos los agricultores tienen semana a semana, y más aún cuando hay escasez hídrica. Entonces, un poco para hacer un resumen de cuáles son actualmente las herramientas que se manejan en el mercado, un poco está la tradición y la costumbre, que hay muchos campos que continúan regando por tradiciones familiares, por culturas de una localidad, casi como un calendario. El tacto, que está muy asociado directamente a lo que es calicato o el uso del barreno, que es tocar presencialmente in situ la tierra, el perfil del suelo y cómo está, si está húmedo, si está seco, pero siempre son perspectivas sensoriales de cada persona. Entonces, siempre es importante buscar herramientas técnicas al momento de poder determinar si un suelo está húmedo, si está seco, y para tomar decisiones al momento de cuántos milímetros voy a reponer de riego. Está la evapotranspiración, que es un dato que se puede calcular a través de estaciones meteorológicas o a través de bandejas de evapotranspiración. Normalmente esto se puede asociar a tablas de la FAO para hacer una corrección con coeficientes de cultivo, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante, cuáles son las herramientas que trabajamos hoy en día con Quilimo para los agricultores. Las sondas es otra herramienta que se usan en bastantes agricultores, la están usando hoy en día, que son mediciones de puntos específicos en el campo, ver la humedad en el perfil del suelo. Y también es importante mencionar el uso de la bomba de Cholander, que es una herramienta que mide el potencial hídrico de las plantas en un momento específico, que se va moviendo de un lugar a otro y hay que hacer mediciones in situ también en el campo. Entonces, nosotros... Aquí me gustaría preguntarle a la Sí, gente adelante. qué técnicas usan, porque nosotros, bueno, desde Quilimos hacemos el monitoreo de riego, pero entendemos que no todos los productores están con técnicas más Claro. tecnológicas, por así decirlo, y hay muchos que lo siguen haciendo de manera tradicional, a ojo, con calicatas. Cada una va a estar ajustada también a los objetivos de producción que tenga, porque le dará información que valore para su cultivo, pero es una pregunta que hacemos desde el día uno en nuestra academia y agrega valor para poder entenderlos a los productores y acompañarlos en el proceso de darles información de cómo obtener mejor información de cada técnica. Y con respecto a la encuesta, le cuento que, según lo que veo en los resultados, va ganando humedad al tacto, o lo que se conoce a ojo. En Argentina usamos mucho esa frase. Y en segundo lugar, Calicati muestra el suelo. ¿Qué tan efectivo es hacer una calicata para determinar cuándo y cuánto regar, Pablo? Bueno, gracias por la pregunta, y que, o sea, por lo mismo va de la mano con lo que yo estaba hablando recién, el uso de herramientas, ya sea una calicata o el tacto. Si bien uno puede ver in situ cómo se mueve el agua en el perfil, el movimiento del bulbo de mojamiento, donde, si es que realmente me está cubriendo la zona de las raíces, no es una herramienta que es exacta, porque nosotros tomamos decisiones en base a tiempos de riego, a milímetros. Entonces, sí o sí es súper importante apoyarse con herramientas tecnológicas al momento de tomar una decisión. No estamos diciendo que hay que dejar de usar calicatas. Es una herramienta que probablemente le van a seguir usando, porque es una confianza que le da al momento de ver in situ si realmente está mojado o no está mojado, pero es súper importante, y especialmente como para recalcar la condición hídrica que estaban en Chile. También hay zonas de Argentina, como Mendoza, que están con estrés hídrico, que es súper necesario tomar decisiones lo más precisas al momento de los cálculos de riego. Y eso es lo que les voy a hablar ahora, que nosotros, de acuerdo a lo que acabo de mostrar, como herramienta en Quilimo, hacemos la integración de información a partir de información del suelo del campo, información de estaciones meteorológicas e información del satélite. Y a partir de eso se genera una plataforma que está online, 24/7 disponible, y pueden tomar las decisiones de riesgo. Adelante, Pedro. Gracias.
esto es justo lo que estábamos hablando recién. Nosotros trabajamos con la tecnología que es un riego en Big Data a partir de cientos de datos que se generan a través de plataformas de estaciones meteorológicas cercanas al campo, información de estaciones, o sea, del satélite e información del suelo. Se hace un filtrado, una selección de los datos y a partir de eso se generan los datos que se presentan en la plataforma continuamente, día a día, cada cierto tiempo se generan imágenes. Entonces, eso es lo que se trabaja con nosotros, es un filtrado de información, selección a partir del Big Data. Adelante. ¿Cómo trabajamos? Inicialmente lo que se hace es un balance hídrico del suelo a partir de visitas al campo donde se toman información, principalmente del perfil, información física del suelo, y se hace un testeo en tiempo cero de cuándo se va a partir y vamos a generar un balance hídrico del suelo. Posteriormente a eso, las curvas que se generan en el balance hídrico se van alimentando de forma positiva o negativa a raíz de la evapotranspiración del suelo o la alimentación de información con el riego del campo y las lluvias en los casos de los momentos cuando llueva. Un poco resumiendo lo que yo les estaba diciendo recién, lo que se hace es la integración de las imágenes satelitales, principalmente se trabajan con imágenes NDVI, que es un concepto muy usado hoy en día en los campos a través de mediciones de índice verde de los sectores de riego o de los lotes, dependiendo del tipo de cultivo. Esto es aplicable ya sea en cultivo extensivo, como el maíz, como la soya, o ya sean en frutales un poco más intensivos, que es principalmente lo que hemos estado trabajando acá en Chile. Es totalmente aplicable también en Perú, en México también, donde tenemos trabajo actualmente en aguacate, en palta se dice acá en Chile. Entonces, es muy conveniente la forma de trabajar porque efectivamente es algo que se puede aplicar en grandes extensiones de forma práctica y no hay limitancias, ya sea geográfica o técnica. A la vez, hacemos la integración de las estaciones meteorológicas, principalmente lo que se extrae de la estación meteorológica, como les había dicho con Big Data, es información de las evapotranspiraciones potenciales que se corrigen con coeficientes de cultivo a partir de las imágenes NDI que nacen de las imágenes satelitales y la información del huerto. Entonces todo eso se conjuga y se llega a un contenido de agua que hay en el suelo a través de toda la temporada del cultivo, ya sea un cultivo de 120 días en un maíz podría ser, o una temporada de riego de un año, 6 meses, 8 meses, ya sea en un frutal. Es totalmente aplicable en distintas escalas de tiempo. Los datos del huerto, como le estaba diciendo, información directamente que se saca del perfil a través de análisis normalmente se están haciendo, pero, información a través del porcentaje de harina, textura, principalmente arena, limos y arcilla, capacidades de campo se identifica, los puntos de machites permanentes, a partir de análisis gravimétricos, agua útil inicial del perfil del suelo, y todo esto está seteado a partir según el tipo de sistema de riego que tenga cada campo. Y ahí se aplica a distintas precipitaciones, se va ajustando según la realidad de cada agricultor. Los datos meteorológicos, como le estaba comentando recién, se pueden trabajar y trabajamos directamente con un pool de, no sé, en Chile habrán fácil 2000 estaciones meteorológicas, solamente en Chile, desconozco cuántas pueden haber en Argentina, en Perú, en otros países. Y a partir de esa información, con el Big Data, nosotros hacemos un filtrado y llegamos a la evapotranspiración potencial. A través de la ecuación de Penman-Monti, que aparece en la gráfica, nosotros seleccionamos las variables todas por separado y se llega a la información potencial. Ahora, como bien se presenta acá, esta evapotranspiración potencial, la ET0, conocida comúnmente, se tiene que hacer una corrección, un ajuste con un coeficiente de cultivo.
y esa es la información muy relevante que se puede entregar a través de esta plataforma que le estaba hablando. El NDVI, que a partir de las imágenes satélites es un índice verde, y a partir de ese índice verde, que es una suma entre espectros de rojos y otros que se trabajan, nosotros lo usamos, la información la extraemos principalmente de los satélites, el MOIS, el Landsat, el Sentinel, y actualmente estamos trabajando con Planet. Los tres primeros que nombré inicialmente tienen un promedio de una pixelación de la imagen de 10 por 10 metros, más o menos. Se entregan aproximadamente cada 10, 13 días. Y el Planet, que es una nueva incorporación que tenemos en el pool de satélites que estamos trabajando, tiene una pixelación de un rango de área de 3 por 3 metros. Es mucho más preciso, tenemos imágenes más frecuentes, y por lo mismo esto le ha dado mucha más robustez al sistema al momento de la información que necesitamos entregar directamente a los agricultores. A partir de todo lo que yo dije recién, se llega a un coeficiente de cultivo que nosotros tenemos la capacidad de entregarlo día a día. Es un dato muy interesante porque los ajustes de coeficientes de cultivo, principalmente hoy en día, se están usando tablas de la FAO que fueron calculadas en los años 80, años 90, por distintos cultivos y en distintas partes del mundo. Entonces, a través del satélite uno puede precisar la información y llegar directamente a coeficientes de cultivo y setear el campo, ya sea cuartel por cuartel, lote por lote. Entonces, lo que se ha identificado principalmente como Quilimo es que los coeficientes de cultivo son propios de cada cuartel de riego, son propios de cada cultivo, o sea, cada realidad es distinta, y es complejo a veces estandarizar valores de correcciones en este caso estamos hablando del riego, y hacer una estandarización de un coeficiente de cultivo muchas veces lleva a sobreregar o ese subregar lo que realmente necesita el campo. Entonces, es súper importante acá que lograr hacer un cálculo lo más preciso posible de la lámina a reponer. Y a través de un coeficiente de cultivo es una herramienta rápida que se puede utilizar. ¿Cómo funciona el sistema? Nuevamente lo que le estaba diciendo, la evapotranspiración del cultivo, que es el ETC, a partir del ETC, lo que nos genera las estaciones meteorológicas, se multiplica con un KC, el factor de cultivo, que va a variar durante toda la temporada. Normalmente cuando es el pic de crecimiento, donde hay más follaje en la planta, que normalmente son en las temporadas de primavera-verano. Si vamos acá directamente a Chile, un poco usando el ejemplo que estaba dando recién Pedro, en la V Mesa los pics normalmente son a fines de diciembre y enero, y lo que hemos identificado nosotros es que los pics de coeficientes de cultivo normalmente no pasan el 1, siendo que hay valores que estaban identificados por otras fuentes o por otras técnicas que estaban superando el 1.2, incluso 1.5. Entonces, nuevamente lo mismo, o sea, se está aplicando en muchas ocasiones durante la temporada más agua de la que realmente necesita el cultivo. Entonces, acá el KC es un factor esencial al momento de la decisión. Y a partir de eso se llega a la evapotranspiración real, que es la lámina a reponer que nosotros trabajamos. Adelante. Esta es la plataforma que trabajamos nosotros, en la cual pueden ver la información directamente del balance hídrico arriba en la curva que se ve, la curva azul, la parte superior de la pantalla, durante toda la temporada. Esta es un limonero en la zona de Quillota, para que se ubiquen un poco en la región de Valparaíso, acá en Chile. Abajo se pueden apreciar las imágenes NDVI, que es el índice verde en ese momento, el 23 del 5 del 2020, es una información bastante reciente. Y si se dan cuenta, el coeficiente de cultivo está durante toda la temporada, día a día, nosotros la entregamos. Es posible incorporar en la misma plataforma, y que lo hace normalmente el agricultor, el riego, que alimenta de forma positiva la curva del balance hídrico, y de forma negativa la curva del balance hídrico va a tener una pendiente negativa a partir de la evapotranspiración real. Y ya les dije inicialmente cómo se calculaba, multiplicando el ET0 con el coeficiente de cultivo de cada campo.
en esta gráfica nos queremos detener un poco en lo que se está demostrando las diferencias, que es lo que estábamos hablando recién. O sea, esta es una gráfica de gran parte de la temporada, desde el año pasado, del 14 del 10 hasta ahora, el 4 del 6, en el mismo ejemplo que vimos recién donde un monero, en donde se ve la gran diferencia que hay entre una evapotranspiración potencial, que nos puede entregar una estación meteorológica, un dato bruto por decirlo, versus a una evapotranspiración del cultivo, en el cual ya se hizo un cálculo, una corrección a partir del KC. Entonces, hay una gran diferencia entre 5.8 milímetros de una lámina reponente de riego versus un 3.4 que muestra acá el recuadro. O sea, este es un ejemplo de un solo día, del 9 de enero. Claro, ahí se ve la gráfica azul con la gráfica verde, la diferencia. Entonces, este ejemplo de un solo día de diferencia entre 5.8 y 3.4, si lo proyectamos a toda la temporada y en todos los cuarteles de riego, es una gran diferencia en eficiencia hídrica, en uso de bomba, eficiencia energética, mano de obra, etc. Entonces, nuevamente lo mismo. Nosotros, la información que entregamos apunta a precisar el uso del agua. Otro ejemplo, un poco hablando respecto a los coeficientes de cultivo, al KC, estos son paltos en Quillota, la misma localidad que estábamos viendo en el Limonero, en donde las flechas indican el coeficiente de cultivo, el KC, según la FAO, que fue calculado lo más probable que hace 15 años atrás, en alguna parte del mundo. Y esta curva, que aparece en la curva azul, es la curva que nos entrega la información del coeficiente real del campo. Hay diferencias en los momentos. O sea, si nos vamos a noviembre, inicialmente nosotros tenemos una curva que está cercana al 0,6, ahí también la FAO indicaba 0,6, no hay mucha diferencia al principio, pero si ya nos vamos a la mitad de la temporada, ya sea diciembre y enero, la FAO nos está indicando un 0,85 de coeficiente de cultivo, y lo que nosotros podemos identificar es que en ese momento el coeficiente de cultivo no superó los 0,65 más menos. Entonces, nuevamente, la reposición de una lámina al 65% versus un 85% es harta la diferencia. En esta zona, para los que no sepan, la zona de Quillota, especialmente lo que es todo el Valle de la Aconcagua en Chile, están muy afectados por la sequía. Entonces, continuar sobre regando los cultivos, y si no hay agua disponible, es aún más complejo. Bueno, les quiero contar que tenemos más de 40 preguntas, vamos a ir por parte. Yo les quiero contar a todos los participantes que están del otro lado que todas las preguntas van a ser respondidas, aunque sea por correo electrónico, así que quédense tranquilos. Asimismo vamos a mandar la grabación de esta presentación, así les queda disponible para que puedan revisarlo, ya sea con el productor, si son asesores, para que guarden en su acervo de capacitaciones. Pedro, todavía no saques la presentación. Quisiera agradecer a la gente, bueno, mostrarle que estamos apoyados por muchos de nuestros auspiciantes, agradecerles a ustedes también. Quiero leerles 2 preguntas a cada uno, que va a ser como para ir cerrando. Dice Juan Santiago, productos comunes como fungicidas, cobres, ¿eliminan los microorganismos inoculados? Este es para vos, Pedro. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Bien, hay que evaluarlo caso a caso con cada producto. Normalmente los tricodermas son mucho más sensibles que los bacilos. O sea, los bacilos son resistentes prácticamente a todo. Bacillus tiene un efecto, o sea, el cobre tiene un efecto bacteriostático en bacillus, no bacteriolítico como lo tiene, o bactericida como lo tiene para las bacterias gram negativas. Para los tricodermas es mucho más sensible el caso. El zinc también, por ejemplo, que se aplica foliarmente, afecta mucho a los tricodermas. La urea afecta a los tricodermas. Entonces, como estrategia para poder incorporar microorganismos en un programa convencional de desinfecciones, recomendamos más los bacilos. A los tricodermas hay que dejarles ventanas muchas veces para que puedan ejercer su función.
En todo caso, obviamente, mediante el programa de desinfecciones anuales que tiene el cultivo, nosotros podemos incorporar tanto tricodermas como bacilos en estas ventanas para poder, en el fondo, sacarle un potencial, el mejor potencial de su uso. Muchas veces, todo lo que estamos aplicando, las desinfecciones, son aplicaciones foliares, y los que más insistimos nosotros es que los tricodermas son hongos del suelo, donde mejor nos van a ayudar a defendernos incluso de las enfermedades que se presentan en la parte aérea, es inoculándolos en el suelo. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, Pablo, ¿cómo se adaptan los microorganismos benéficos que vos recolectaste en condiciones extremas en climas templados? Claro. Lo que pasa es que también los nichos térmicos que tienen los hongos, sobre todo, son bastante amplios, más amplios que las bacterias. En particular, nosotros tenemos participación en cultivos que tienen ambas condiciones. Nichos muy calientes, por ejemplo, el túnel de una plantación de frutillas en verano llega todos los días sobre los 40 grados, o un invernadero en sectores semidesérticos. Por lo tanto, hay ciertos consorcios de microorganismos que nosotros utilizamos para esa oferta ambiental, y consorcios diferentes para, por ejemplo, ser aplicados en lugares donde no tenemos 15 grados de temperatura promedio, como en sectores costeros, en los periodos invernales. Entonces hay que tener ojo en los microorganismos que uno va a utilizar, también pedírselo al fabricante que le garantice que va a ser capaz de crecer en esa oferta térmica que nosotros le vamos a proporcionar. Y en general, no solamente para el elemento térmico como variable, siempre un producto que se componga de un consorcio, es decir, de más de un microorganismo, va a tener más posibilidades de tener éxito en la función que si estamos apostando todo a un solo microorganismo. Es cosa que haya un elemento en el ambiente que sea inhibidor para ese organismo, para que toda nuestra estrategia fracase. Por eso en el ensayo que nosotros les mostramos, en el programa de biofertilización de nosotros incorporamos 14 microorganismos diferentes en la rhizósfera. Por lo tanto, de esos 14 microorganismos, hay algunos cicrótrofos, hay algunos otros que sí crecen a una buena temperatura, hay algunos que aguantan bien los metales, otros que no. Entonces, tratamos de incorporar la mayor batería genética posible para poder contribuir a este microbioma. Obviamente hay que tener mucho cuidado con microorganismos no muy conocidos, incluso los conocidos también, pero con todos los microorganismos que sean capaces de crecer de 37 grados en adelante, porque es la temperatura en la que estamos nosotros. Entonces ahí sí que se hace muy justificable ver muy bien si es que esos microorganismos son capaces de desarrollar enfermedades en animales o en las personas también. Entonces también el rango superior también es una limitante, algunas veces. Bárbaro. Bueno, gracias por la respuesta. Tenés como 40 preguntas más así, pero las vamos a hacer por correo electrónico. Sin duda son todas interesantes. Voy a incluir una pregunta más para Pablo. Preguntan si... A ver, había una pregunta justa para vos que la tenía seleccionada y se me fue. Pero decía algo así como si usan tensiómetros para tomar las decisiones de suelo, para tomar la decisión de cuándo aplicar el riego. ¿Qué tan eficiente es usar quilimo en cuanto al riego y qué capacidad de retención de agua de suelo hay? A ver, Vicky, hay que separar, son dos herramientas distintas. El tensiómetro es un instrumento que mide información en un punto específico dentro de un cuartel de riego, que se mide principalmente en bares. Entonces, lo que nosotros entregamos es una recomendación de riego de una lámina a reponer de todo el cuartel. Entonces, son productos totalmente complementarios. Y respecto a lo que consultaste de la ¿Qué retención capacidad de agua del suelo? La capacidad de retención de agua del suelo va a depender netamente de cada tipo de suelo que se esté trabajando. No existe un valor estándar. O sea, se tiene que hacer un análisis de suelo para hacer el cálculo de la capacidad de retención, pero eso es una información que va a depender netamente de cada cuartel. Perfecto. Bueno, hay muchísimas preguntas, chicos, le vamos a responder a todos y le vamos a mandar el material. No quiero dejar de agradecer a MT y en particular a Pedro, que nos ha brindado esta charla súper
interesante, y también, bueno, a los proveedores de MT que Proced y Agroan se han puesto en contacto con nosotros para facilitarnos esto, así que muy agradecidos, Pedro. Por otro lado, quiero dejarles una encuesta que quisieran hacer después de esta reunión. Podemos hacer esto es para facilitarnos a nosotros la gestión del contacto, si de repente quisieran recibir más información, si quisieran recibir una cotización por los servicios de uno u otro lado, es bienvenido, nos va a ayudar, nos va a dar luz para saber concretamente qué quieren los que están del otro lado. A todos por igual le vamos a mandar la presentación, y si quisieran agregar algo, Pedro y Pablo, este es el momento. Muchísimas gracias de nuevo. Bien, también agradecerle, y quería decir solamente al final, a modo de resumen, recalcar un poco el tema del nitrógeno. El nitrógeno es nuestro enemigo, por decirlo así, ambientalmente. El nitrógeno va a ser con lo que nos vamos a tener que defender, sobre todo si es que tenemos una situación de agua limitante. Creo que en nuestra propuesta invitamos a que los agricultores no piensen en que esto es un gasto más para su programa, sino que con todo lo que incorporamos, lo que proponemos incorporar, justamente es para sacar una gran cantidad de cosas que están encareciendo mucho los programas. Nosotros proponemos que se reemplace hasta un 40, incluso un 60% de la fertilización sintética en una transición a través de estos programas de biofertilización. Como ustedes dicen ahí, cada gota cuenta. Para nosotros cada kilo de urea menos cuenta también. Recordemos que 1 kilo de nitrógeno equivale a 5 kilos de carbono. La huella del carbono al nitrógeno, también, si es que lo que nos preocupa es la huella del carbono, no, todavía no está tan de moda la huella del nitrógeno, están íntimamente relacionadas. Así que cada kilo cuenta y cada gota cuenta. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muchas Gracias, Pedro. gracias, Pedro, por tu presentación. Súper interesante lo que dijiste, y efectivamente la huella del nitrógeno que debiera hablarse es algo que se tiene que considerar. El agua de por sí ya trae mucho nitrógeno, entonces por lo mismo nosotros tenemos una herramienta para precisar la información de las láminas a reponer, de cuánta agua se tiene que reponer en un campo. La huella hídrica es un concepto que cada vez se tiene que interiorizar en cada campo, y por lo mismo los invitamos a conocer un poco nuestra tecnología y a abrirse a la utilización de otras técnicas del control del riego. Muchas gracias, Victoria. Gracias, chicos, la verdad que muy interesante la presentación. Disculpen a los que están del otro lado por habernos extendido tanto.